Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá 26 de enero, un día grande entre los días grandes que conmemoramos en la República Dominicana, día del nacimiento del patricio Juan Pablo Duarte, el de la pura y simple, como le decían, la independencia de toda potencia extranjera. De toda potencia extranjera. Era muy claro. Era un ser humano de esos que decía Juan Bosch, de esos que tienen una fe de las que mueven montañas. Porque explicaba Bosch en su momento, pretender que en un país de 130.000 habitantes, óigase bien, pretender que en un país de 130.000 más o menos habitantes, que es lo que era en aquel momento, eso que se llamaría República Dominicana, pretender que ahí podía instalarse una república independiente, además, soberana. Para eso había que tener, decía Bosch, una fe de las que mueven montañas. Y efectivamente, Juan Pablo Duarte tenía esa fe, y no solamente era, por lo tanto, de los que tienen ideas, no, era de los que tienen ideas, de los que tienen sueños y los llevan a la práctica, hacen todo lo que tienen que hacer para llevar esas ideas y esos sueños a la práctica. Lo hizo, y por él somos hoy dominicanos, no por Santana, no por Bobadilla, por él, porque él creyó en la independencia de toda potencia extranjera, pero creyó también en la verdadera independencia, y lo dijo, lo dejó escrito por ahí, en más de un lugar, cuando dijo que la independencia también tenía que ver con la prosperidad del pueblo dominicano, porque es cierto, las élites dominantes de la República Dominicana no solamente no creían en la independencia, no creían en ella. Por eso una parte de la élite era pro-haitiana y era parte del gobierno haitiano incluso. Parte de esa élite dominante era parte del gobierno haitiano. Y la otra entendía, como Santana y su grupo atero, entendía que nosotros éramos un país muy chiquito para ser independiente. El propio Núñez de Cáceres inventó una cosa que se llamó el Haití español, le llamó él, a su proyecto de república independiente. Él le llamó Haití español porque él no creía tampoco en la independencia, pero creía en un engendro que le cayera bien a los haitianos, por eso le puso Haití, y que le cayera bien a los españoles, y por eso le puso español, Haití español, le puso, fue el nombre que le dio Núñez de Cáceres a su proyecto de país. Así veía él la independencia, la élite intelectual, la élite política, la élite económica que no quería, que no era partidaria de la liberación de los esclavos como lo era Juan Pablo Duarte. Que Juan Pablo Duarte era partidario de la liberación de los esclavos. Él sabía que eso era un impedimento brutal en cualquier proyecto de liberación, cualquier proyecto de país, cualquier movimiento de independencia, y él era un abolicionista. Pero aquellos no, aquellos creían que no, y de ahí los problemas de sus ideas y sus proyectos. Duarte fue el que creyó en la independencia definitiva de toda potencia extranjera, decía él, o que se hunda la isla. Era radical no porque era joven, no. Hay jóvenes que son más reaccionarios que muchísimos viejos. No es porque era joven que era radical, no. Era radical porque era dueño de ideas liberadoras
y porque era poseedor de un carácter y de convicciones para llevar esas ideas a la práctica. Y entendía muy bien, que un proyecto de independencia, para que fuera exitoso y para que fuera real, tenía que contar con la liberación y con la independencia de todos los seres humanos, incluyendo la abolición definitiva de la esclavitud. Para que se entienda, ese era Juan Pablo Duarte, el que había bebido esas ideas en las ideas más avanzadas del mundo de entonces. Y fue clarísimo cuando advirtió que la independencia no sirve de mucho si no va acompañada de la independencia económica. Por eso decía, aspiro a lo máximo, a lo que aspiro es a verlos independientes, pero decía él, y a verlos felices y prósperos. Es decir, la independencia sirve de poco, realmente es importante, pero usted puede ser independiente de toda potencia extranjera, incluso, pero no ser independiente de la miseria. Y entonces la independencia es trunca, queda trunca, porque usted es independiente políticamente, pero no acaba de ser independiente de la miseria, de la pobreza, del atraso, de la falta de educación, de la falta de salud. De ahí la importancia de todo lo que hemos estado haciendo en la República Dominicana para completar esa independencia. La independencia que nos dio Juan Pablo Duarte tiene que ser completada, definitivamente completada. Y será completada cuando todos los dominicanos y las dominicanas sean libres de la ignorancia y sean libres de la pobreza. Y todos los dominicanos y las dominicanas tengamos entonces posibilidades en nuestro país, que no tengamos que salir de aquí a vivir en ningún otro sitio, porque aquí podemos y debemos conseguirlo todo, como lo soñó Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte soñó la independencia completa, no la independencia mediatizada que proponía la élite dominicana, que además se la buscó para convencer a la gente de que debíamos ser independientes. Está muy bien, sí, muy bien, la independencia política, etcétera, sí, pero espérense, lo otro déjenlo tranquilo, sí, porque la élite siguió siendo dueña del poder. La independencia entonces vino a ser usufructuada por ellos, otra vez, y hasta Trujillo estuvimos luchando, hasta acabar con la tiranía trujillista. Hemos estado luchando por construir una democracia y una independencia, no solamente política, sino social y económica, como debe ser, como decía Juan Bosch, otro gran duartista, otro gran duartiano. La independencia no puede ser nada más independencia política. La democracia no puede ser nada más democracia política. Tiene que ser también democracia económica. Y para que sea democracia económica, tiene que ser democracia que distribuya la riqueza, que permita que todos podamos ser, como soñaba Juan Pablo Duarte, felices y contentos en nuestro país, porque tengamos salud y porque tengamos oportunidades de trabajo y porque tengamos educación. El presidente Danilo Medina, en sus 5 años, ha dado la independencia. La independencia ha permitido la independencia de más de 500.000 de dominicanos que no eran independientes del analfabetismo, que no eran libres de analfabetismo, ¿no? Había casi 1 millón de dominicanos que eran todavía analfabetos. Y eso es inexplicable en la patria, en las ideas de Juan Pablo Duarte. Inexplicable, inconcebible
que estemos enseñándole a la gente de que los peligros que tenemos con la deuda eterna, los peligros que tenemos con los haitianos. No, el peligro grave, gravísimo, es el de la miseria en que viven todavía 4 millones de dominicanos. Eso no puede ser, en las ideas de Juan Pablo Duarte, eso no puede ser. Y hemos trabajado y estamos trabajando para que cada dominicano tenga acceso a la jornada escolar de tanda extendida, que es la jornada que va a permitir que nos liberemos por fin de la miseria, de la ignorancia, de la falta de oportunidades. Eso hemos estado haciendo en los últimos 5 años, liberando a la gente de la usura, permitiendo que acceda a crédito barato a través de banca solidaria, la banca de los pobres. Aquí los pobres cogen prestado al 15, al 20, que es un abuso, que es una explotación sin misericordia. Hoy la gente tiene la posibilidad de que si tiene un emprendimiento claro en su cabeza, puede ir al Banco de los Pobres a buscar el crédito que le va a permitir, el financiamiento que le va a permitir acceder a precisamente esa oportunidad de trabajo. Estamos luchando todavía por la independencia total, la que soñó Juan Pablo Duarte. Tenemos la independencia política, tenemos la democracia política, pero todo eso está incompleto si no terminamos definitivamente y adquirimos la independencia y la democracia económica y social que soñaron los grandes dominicanos y dominicanas junto con Juan Pablo Duarte, a quien recordamos hoy, 205 años de su nacimiento, 205 años de lucha por el pueblo dominicano, por la independencia completa, no la independencia parcial que venden las élites, que se han alzado con el santo y la limosna, la independencia total, completa, que es la independencia política, social y económica, la democracia política, pero también la democracia social y económica. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días, amigos de Ojalá. Para nosotros, como siempre, un privilegio estar aquí en el día de hoy. Y como decía el Patricio, nunca antes nos fue tan necesario tener salud, corazón y juicio en momentos en que personas sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria. Ciertamente, como usted señala, el Patricio Juan Pablo Duarte, después de haber iniciado un proceso independentista, tuvo que exiliarse, tuvo que estar en Venezuela, mientras aquí gente como Buenaventura Báez Méndez, hijo de un hacendado del sur que se dedicaba a la tala de árboles, fue presidente varias veces y no pudo vender el país a Estados Unidos porque se lo impidieron, pero quería venderlo con todo y personas. De igual manera, Pedro Santana, quien fue reclutado junto a su hermano Ramón Santana, ese proyecto que tenían los trinitarios, tenía su propia agenda, y con esa agenda tomó el poder, anuló la primera constitución, y decimos que anuló porque el proyecto de constitución que tenía Juan Pablo Duarte fue sacado y tirado al olvido, y después que se hizo una constitución bastante liberal, el 6 de noviembre de 1844, vino Pedro Santana y le impuso el artículo 210 que anulaba la constitución y lo que quedaba ahí del proyecto duartiano. De igual manera, en el primer aniversario de la independencia, ese que fue nuestro primer presidente y que se le dio el título de libertador, lo celebró con la sangre de María Trinidad Sánchez y Duarte en el exilio. Entonces, ciertamente nuestra historia ha sido una historia de enfrentar a las élites que han tomado el discurso antihaitiano, y valga decir que Juan Pablo Duarte era un admirador y un luchador por el pueblo haitiano, y decimos que era un luchador porque luchó contra la dictadura o la tiranía de Boyer
y se unió al movimiento llamado La Reforma. Si bien es cierto que Juan Pablo Duarte también podría ser calificado de traidor, pero de traidor a ese orden corrupto, de traidor a quienes creían y querían imponer un orden de que República Dominicana no podía ser independiente. Y él dijo, no, yo de ustedes rompo, yo creo que República Dominicana tiene que ser independiente de toda potencia extranjera. Ese Juan Pablo Duarte que presentó un minucioso registro de los gastos que había hecho cuando se le encomendó una de las pocas campañas militares que pudo tener acceso. Presentó una rendición de cuentas en su calidad de presidente. Ahí también traicionó esa corrupción que se exhibió años después. Entonces, esa traición de Duarte a ese orden corrupto, porque yo quiero decir que la traición no es solamente mala, la traición también es lo que hicieron los padres independentistas de Estados Unidos, y digo traición porque Duarte se jugó la vida y a los ojos de ese gobierno corrupto, Duarte era un traidor. Como George Washington fue traidor, como Bolívar fue traidor, pero traidor a la corrupción, porque siempre se le dice así a la gente que crea un nuevo movimiento. En ese sentido, Duarte decía, yo admiro al pueblo haitiano, lo que no admiro es el gobierno, los que están gobernando y masacrando al pueblo haitiano. Yo admiro al pueblo haitiano, pero yo creo que República Dominicana tiene que tener su propio Estado. Entonces ese discurso de Juan Pablo Duarte en pos de la autodeterminación de los pueblos, de la educación, hay que recordar que fundó la Dramática y la Filantrópica, dos sociedades que permitían que ese ideal independentista, que era todo lo contrario a ese ideal que tenían que te estaba imperando aquí, que tenía ese gobierno que no era el gobierno per se de los haitianos, era una tiranía, él comenzó a difundir esas ideas avanzadas. Y Duarte, señores, yo creo que tenemos que rescatar también que cuando se vio truncado por quienes abortaron ese proyecto renovador que él tenía, tuvo que exiliarse en la hermana República de Venezuela. Y me refiero hoy a Venezuela porque entre Venezuela y nosotros ha existido una gran vinculación. Esa vinculación que ha existido entre Venezuela y nosotros inició inclusive cuando, antes de la conquista, cuando los indígenas del Orinoco comenzaron a cruzar de isla en isla hasta venir acá. Después, con el proceso de conquista y expansión del gobierno español, también hubo demasiada vinculación entre ese pueblo venezolano y el pueblo dominicano. Si usted se pone a ver quiénes fueron los rectores de la Universidad de Venezuela, se va a encontrar que fueron muchos criollos, muchos de los que nacieron en este territorio que todavía no era República Dominicana, pero que después se iba a convertir en República Dominicana. Y hubo siempre una gran vinculación. Vale recordar que, aparte de Juan Pablo Duarte, muchos exiliados de la tiranía de Trujillo fueron a Venezuela, entre ellos Juan Bosch estuvo en Venezuela, Juan Isidro Jiménez Grullón estuvo en Venezuela, el PRD, que era una seccional, una de las más importantes, estaba en Venezuela, y muchísimos dominicanos tuvieron ese respaldo. El presidente Rómulo Betancourt sufrió inclusive un atentado que le quemó las manos, hechos por Rafael Leonidas Trujillo. Así que hemos tenido una estrecha vinculación. Por eso yo quiero rescatar una categorización que se hizo, que para mí es de suma importancia. Y como nuestro principal deber es educar e informar, nosotros queremos rescatar tres cosas. El Estado, como hemos dicho aquí, es una estructura política. El gobierno es quien dirige esa estructura, pero el pueblo es quien está sujeto a esa estructura. ¿Y por qué decimos eso? Porque el presidente Danilo Medina ha dicho de una manera muy acertada que el diálogo es la única salida que le conviene al pueblo venezolano. Más allá de los intereses del gobierno, más allá de los intereses de la oposición, que son grupos que buscan acceder al gobierno, ese pueblo que está en el medio le interesa y su única salida es la paz. Y esa escalada de violencia que muchas personas están agitando, lo que hace es
que perjudica a ese pueblo venezolano. Nosotros tenemos que retomar ese discurso neutral que deben de tener los organismos multilaterales y como país impulsar ese proceso de paz. Lamentablemente a la Organización de Estados Americanos le ha quedado grande ese proceso. Tenemos que recordar que la OEA, que nace en principio como una idea del prócer Simón Bolívar, que después es retomada después de la Segunda Guerra Mundial y se le da otra nueva forma. Esa OEA ha cometido errores históricos imperdonables, como fue, por ejemplo, la Fuerza Interamericana de Paz que invadió República Dominicana en el año 1965. Y nos encontramos con un secretario general que en vez de apoyar que se cree un diálogo entre la oposición y el gobierno, ese secretario general de la OEA lo que ha hecho es tomar partido parcialmente de uno de ellos, de uno de los bandos, y descalificarse como actor. Por eso vale bastante lo que ha dicho el presidente, señalando que nada está acordado hasta que todo está acordado y que la única salida es el diálogo. Yo quiero señalar que el presidente dijo una frase que a mí me marcó. Nuestra responsabilidad como líderes no es tomar posiciones, sino buscar soluciones. Necesitamos que todos se convenzan de la importancia de frenar en vez de avisar una escalada de violencia que de producirse inevitablemente partirá en dos a Venezuela y probablemente a toda América. Venezuela está radicalizada, Venezuela está dividida. Nosotros como pueblo latinoamericano no necesitamos más división. Esa fue la patria de Duarte, esa es nuestra patria también, porque somos un pueblo hermano. Le damos la bienvenida, como se le hemos dado a los hermanos venezolanos que han venido al país. Queremos que su situación se mejore y queremos que haya un diálogo entre tanto el gobierno como la oposición y que todos los sectores impulsemos ese diálogo. En otro sentido, también quería rescatar un legado de Duarte. Y ese legado de Duarte que mencionaba ahorita tenía que ver con el tema de la transparencia. En términos particulares, yo quisiera resaltar que hay dos discursos en torno a la transparencia. El primero es el discurso anticorrupción. Pero ¿qué pasa con el discurso anticorrupción? El discurso anticorrupción es un discurso reactivo. ¿Cómo así un discurso reactivo? Que busca reaccionar ante un hecho que pasó. Entonces, ese discurso que busca reaccionar ante lo que pasó, que es necesario una reacción, tiene un inconveniente, y es que el poder punitivo del Estado, o sea, el poder sancionador del Estado, pasa por muchos filtros y no termina de resolver el problema. El poder punitivo es una solución, pero no es una solución integral, sino va acompañado de otra solución, que es el adecentamiento del sector público. ¿Cómo se adecenta el sector público? Con un control ciudadano de la gestión pública. En ese sentido, nosotros queremos resaltar lo que anunció ayer la Contraloría General de la República. No una lucha contra la corrupción, que es reactiva, sino una lucha por la transparencia, una lucha por el adecentamiento del Estado al establecer que los inconvenientes que hayan sobre contrato de compra y contrataciones del Estado se le va a comunicar por correos electrónicos a las personas afectadas. ¿Qué implica eso? Eso implica que muchas veces cuando se está gestionando y tratando con el Estado, aparecen intermediarios, muchas veces hablando a nombre propio y diciendo que se está cosiendo algo en la gestión. ¿Qué ha hecho la Contraloría? Ha abierto una línea para que cuando un individuo de esto inescrupuloso, abusando de su posición, diga que él está gestionando algo, usted pueda denunciarlo. Eso no es lucha contra la corrupción, eso es un paso más allá, eso es lucha por el adecentamiento de la función pública, eso es una lucha por el control ciudadano de la gestión estatal. Y yo creo que hacia ahí es que debemos dirigirnos, porque ese anuncio que hizo la Contraloría, seguido de algo que nosotros hablábamos la semana pasada,
que tiene que ver con el fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación que permiten que el ciudadano pueda ver no solamente lo de compra y contrataciones, sino todo lo que se desenvuelve en una institución del Estado, va más allá de la lucha contra la corrupción, porque es una lucha para que no se produzca la corrupción. Y esa lucha por el asentamiento del Estado es la lucha de todos nosotros y es la lucha que tenemos que seguir apoyando cuando se toman medidas como esta que ha anunciado la Contraloría General de la República. Mire, nosotros hemos venido muy locuaces porque estamos en el día de Juan Pablo Duarte. Estamos así, porque Duarte inspira. Sí, señor. Y como Duarte nos inspira, vamos a seguir locuaces, vamos a seguir hablando, pero no entre nosotros. Vamos a hablar con la Federación de Arroceros del Este, ahora mismo. Aquí tenemos a Domingo Mejía, que es el presidente de esa Federación de Arroceros del Este. Tenemos a María Francisca Santos, que es parcelera y que además es miembro de esa Federación de Arroceros del Este. Y con nosotros está Cirilo Tomás o Tomás, asesor y expresidente además de la Federación. Nosotros tenemos un pequeño video por ahí que se llama Se nos perdían los arroces, que lo hizo la Dirección de Comunicación de la Presidencia hace un tiempo, que recoge un momento de encuentro entre el presidente Danilo Medina y estos integrantes de la Federación de Arroceros del Este. Cuando tengamos eso ahí, a la mano, lo vamos a compartir. Podemos compartirlo ahora, pero podemos compartirlo ahorita cuando en medio de la entrevista. De modo que podemos tomar la pausa ahora y entonces ahorita compartimos ese video donde aparece Cirilo y donde aparecen algunos integrantes más de la Federación de Arroceros del Este. Por cierto, que la producción de arroz de la República Dominicana aumentó un 4.9% el año pasado, a pesar de Irma y a pesar de Federico, a pesar de todo lo que pasó, aumentó la producción, según acabo de leerlo en una de estas revistas comerciales. Por ahí, de manera que ya usted puede ver que vamos trillando los caminos de Juan Pablo Duarte, vamos trillando las ideas de Juan Pablo Duarte para construir un país que no solamente sea independiente políticamente, sino que también sea independiente económicamente. Es decir, que cada dominicano tenga derecho a la independencia, pero también a la independencia económica, que pueda vivir en su país, que pueda superar aquí todas las lacras que hemos heredado de un sistema injusto que reparte la riqueza muy mal, porque acumula mucha riqueza en pocas manos y distribuye pobreza en el resto de la población. Estamos cambiando eso con las políticas públicas que permiten la jornada escolar de tan extendida, que permiten el acceso de los pobres, el acceso de los chiquitos al crédito barato, no al 18 ni al 20%. Hay que liberar a las asociaciones y a los emprendedores, liberarlos, independizarlos de la usura de la gente que presta al 18 y al 20. Eso es bárbaro. Ahora la gente puede acceder al financiamiento y de eso vamos a hablar, al financiamiento barato. De eso vamos a hablar ahora mismo con estos compañeros de la Federación de Arroceros del Este. No se mueva de ahí en este día de Juan Pablo Duarte. No se vaya.